miedo. Levanta tu Biblia. Decimos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Yo también declaro que jamás serás el mismo después de hoy. El tema de esta noche lo vamos a ver en la pantalla, hermano, y es obediencia para bendición. Obediencia para bendición. Y la vamos a basar en el pasaje de Éxodo capítulo 23, versos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Verso 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. La obediencia es algo que a la mayoría de nosotros no nos gusta. En cuanto nos hablan de obedecer, algo dentro de nosotros se levanta y ya empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? Sin embargo, la obediencia es una bendición. Alrededor de nosotros nos sujetamos a reglas, a lineamientos, a indicaciones que diversas situaciones, incluso que diversos aparatos necesarios para la vida nos indican que debemos seguir. Tienes en tus manos, la mayoría de nosotros al menos, un celular. Si leíste el manual, entonces estarás enterado de lo que debes de hacer, y si obedeces los principios que ese manual te dicen, seguramente disfrutarás de un buen aparato por un largo tiempo. Además de que tendrás el disfrute de mayores funciones, también tendrás ese mismo aparato por más tiempo. Yo sé que eso a los jóvenes no les interesa, ¿no? Entre más pronto puedan cambiarlo, mejor. Hay que salga el más nuevo. Yo sé que así lo piensan ustedes, pero los que somos un poquito mayores y nos cuestan las cosas, decimos, bueno, que aguante un rato más que los demás, o que el último que tuve. Pero todo en la vida es obediencia. Seguir los lineamientos, los principios que se nos indican nos produce alegrías, nos produce recompensas, ciertos gustos que de otra manera no podríamos tener. Todo lo que hiciste el día de hoy fue producto de obediencia. Si quedaste de verte con una persona y asististe puntualmente, fue resultado de obedecer un compromiso que tú mismo tuviste con esa persona. Si viajaste en la semana, obedeciste el horario que te impusieron. No determinaste tú el horario. Obviamente ellos dijeron, tenemos estos horarios, y tú elegiste uno, pero ellos no te dijeron, a la hora que usted quiera salimos. Tú tuviste que obedecer a algunos de los que ellos te marcaron. Y una vez que compraste el boleto y acordaste el horario, ellos te dijeron, solo tenemos disponibles estos asientos, y tuviste que obedecer y solamente tomar de los asientos que ahí estaban. Cuando llegaste, tuviste que esperar hasta que todos, o que el conductor decidiera que era el momento de retirarse. Tuviste que obedecer. Si fuiste al banco, tuviste que obedecer y formarte en la línea que ellos te indicaron. Si fuiste a la escuela hoy, tuviste que obedecer lo que el maestro indicó. Si no lo hiciste, pagaste las consecuencias de no haberlo hecho. Todo en la vida es obediencia. De hecho, estás aquí por obediencia. Ya sea que obedeciste a tu mamá, a tu papá, y tuviste que venir y obedeciste. Ya sea también que lo hiciste por propia voluntad, porque crees lo que la palabra de Dios dice, y eso te hizo venir en esta noche para escuchar la palabra de Dios. Es decir, todo es resultado de obediencia. Siempre que obedecemos las reglas, los principios, tendremos bendiciones. A veces no se notará inmediatamente, pero a lo largo del tiempo veremos que haber obedecido los principios y las reglas que se nos impusieron fue lo mejor.
En el caso de los jóvenes, piensan que las reglas son para quitarles diversión. Pero incluso los juegos que ellos realizan, los deportes que practican, son el resultado de obediencias a reglas. Si dejas de obedecer las reglas, sacarán en el fútbol una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, la cual te sancionará por no obedecer las reglas. Incluso para poderse divertir se requieren reglas, se requiere obediencia. Imagínate que te dieran un balón de fútbol y te dijeran, y tú preguntaras, bueno, ¿y dónde están las porterías? No, bueno, pues hay que buscarlas, ¿no? Hay que encontrar algo que parezca una portería. ¿Y cuáles son los límites de la cancha? No hay límites. ¿Y cuáles son las reglas? No hay reglas. No es divertido. Ya no es fútbol, hasta te va a parecer algo tonto tratar de practicar un deporte sin reglas. Aún el rugby, que es un deporte tan violento, tiene sus propias reglas y tienen que sujetarse a ellas. De lo contrario, saldrán más lastimados de lo que normalmente salen a pesar de las reglas. Las cosas en la vida son así, hermano, y las cosas de Dios no son diferentes. Dios pone reglas para que puedas vivir, para que puedas disfrutar de un buen matrimonio, de una buena relación con tus hijos, de una buena relación con tus hermanos en Cristo, de una buena relación con tus clientes. Incluso la palabra de Dios habla acerca de ser un buen comerciante, acerca de ser un buen empleado, acerca de ser un buen jefe, acerca de poder ser un buen inversionista. Jesús fue un inversionista. De hecho, Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es decir, la palabra de Dios nos habla acerca de obedecer para poder tener un buen negocio, un buen empleo, para poder disfrutar de ascensos. Todo en la vida, hermano, que Dios quiere que vivas, es el resultado de obediencia. ¿Quieres sanar? ¿Hay alguna enfermedad en tu cuerpo? Para sanar requieres obedecer la palabra de Dios. ¿Quieres prosperar? Necesitas obedecer los principios que establece la palabra de Dios para prosperar. La voluntad de Dios es que seas sano, la voluntad de Dios es que seas próspero, que tengas todo lo necesario materialmente hablando para salir adelante. Pero esto no será posible a menos que obedezcas la palabra. Dios es todopoderoso, pero no puede obligar a nadie a obedecerle. Eso sería ir contra su libre albedrío. Te lo he dicho varias veces, Dios pudo aparecerse en el Edén y ver a Eva mientras estiraba su mano para cortar ese fruto, el cual Dios les había dicho que no lo hicieran, pero decidió respetar su libre albedrío. Dios de la misma manera ve todo tu actuar, toda tu manera de vivir, y a pesar de que Él sabe que lo que estás a punto de realizar te va a afectar la vida, Él decide respetar tu libre albedrío. Sufrirá Él también, pero al menos sufrirás porque tú lo decidiste. Aún Dios en su palabra nos dice que Él ha puesto la bendición y la vida de un lado, la maldición y la muerte del otro, y tú estás en medio para elegir. Tú eres el que determina si vivirás una vida en abundancia y una vida de bendición, o si será una muerte prematura o una vida de maldición. De hecho, el pasaje que acabamos de leer nos habla acerca de servir. Servir a Dios es obedecer. No puedes hablar acerca de un siervo si éste no obedece. Piensa acerca de un mayordomo, el cual no te obedece. Entonces no es mayordomo, porque precisamente lo que caracteriza a un siervo, a un mayordomo, a una sierva, ¿sí? No quiero decir criada, aunque obviamente ya lo tuve que mencionar, pero si no obedece, entonces no tiene sentido tenerlo contratado. Si tienes un empleado el cual no te obedece, seguramente lo despedirás. Entonces inmediatamente cuando se oye de servir, o se oye la palabra servir, estamos hablando de obedecer. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, lo obedecerás, y si lo obedeces, Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Si pudiéramos regresarlo al verso 25, Jesús. Verso 25. Amén, gloria a Dios, Jesús me ayuda siempre. Amén. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Es el resultado de obedecer. El verso 26. No habrá mujer que aborte. Te lo he dicho varias veces. Si tú obedeces la palabra de Dios y eres una mujer, no importa lo que diga el médico, tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. Y por muy riesgoso que sea tu embarazo, saber que a ti no te va a suceder. Simplemente por obedecer la palabra de Dios, a ti no te sucederá. Todo el embarazo de mi esposa, de nuestro hijo Joshua, fue un embarazo de alto riesgo, pero cada vez que el médico decía, total reposo, no haga nada, ¿sí?
y decía, hay el riesgo que el niño sea abortado, nosotros decíamos, no es posible porque tenemos una promesa que dice, no habrá mujer que aborte. Amén. Así que siempre creímos eso, no podría ser de otra manera. Así que en mi esposa era imposible que abortara, a pesar de que el médico decía que había un riesgo muy grande de que así fuera. Dice, tampoco habrá estéril en tu tierra. Amén. Pero también tú puedes decir, pero y la hermana fulana de tal, y el hermano fulano de tal, ¿por qué ellos están pasando entonces por esterilidad? Hermano, el caso es que estos hermanos tendrían que creerlo. Estas personas tendrían que creer esta palabra, a pesar de que la Biblia lo dice. Se requiere que alguien ponga su fe en este versículo para que pueda ser real. Es decir, se requiere obedecerlo. Y dice, yo completaré el número de tus días. Sí, la Biblia dice que el número de los días del hombre serán 120 años. Amén. Y Dios se compromete, si tú le obedeces en su palabra, a cumplir los 120 años sobre ti. No es la voluntad de Dios que un niño muera, no es la voluntad de Dios que un recién nacido muera. Amén. Yo sé que tú has escuchado esto en funerales infantiles, donde alguien dice, pues Dios sabe por qué se lo llevó, o por qué se la llevó en caso de niña. Pero la realidad de las cosas es que no era la voluntad de Dios que se fuera. Dios nunca mandará a un niño para que sea muerto en los primeros años de vida, sino que el propósito de Dios es que cumpla el total de los años que Él se comprometió a dar a cada uno de los seres humanos. Dios quiere que tú cumplas 120 años, pero esto solo será posible si tú obedeces la palabra de Dios. Así que, hablando acerca de esto, hermano, veremos en esta noche la importancia de obedecer su palabra, la importancia de obedecer cada principio, cada regla que mi Señor establece en su palabra, para que podamos tener la vida que Él desea para cada uno de nosotros. Dios sacó a Israel de Egipto. Dios quería que entraran inmediatamente a la tierra prometida. La tierra prometida estaba a 15 días de distancia. Eso era lo que les hubiera tocado o costado recorrer el camino obedeciendo a Dios. El problema fue que Israel no obedeció. Así que estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años. Imagínate, lo que debió haberles costado 15 días, finalmente les llevó 40 años, todo por desobedecer. Y tu vida, mi hermano, no será diferente. Dios quiere o ha establecido un camino muy corto a la prosperidad, a la sanidad, a la paz, al gozo. Pero tu desobediencia puede provocar que esto lleve 40 años o inclusive que en toda tu vida nunca disfrutes de las promesas de Dios, como muchos de ellos les sucedió. Ellos estuvieron 40 años vagando por el desierto sin llegar a ninguna parte. Eso pasó hace miles de años, hermano, pero Dios no ha cambiado nada desde entonces. Santiago 1:17 nos dice de la siguiente manera, mira, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, Dios desea darte todo lo bueno que Él tiene en su presencia, todo lo que Él tiene en el cielo. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay enfermedades? Por eso es que no podemos pensar que Dios te manda una enfermedad. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay muerte? Así que Él no quitará a uno de tus hijos. Él desea que cumplan los 120 años de acuerdo al propósito que Él tiene. Obviamente en este tiempo será casi imposible que cumpla los 120 años. Y no lo digo por las circunstancias que nos rodean, sino porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo está próximo. Y créemelo, difícilmente pasarán siquiera los 20 años. Así que muy difícilmente cumpliremos 120 años. Cuando mucho, hermano, de acuerdo a lo que nos presenta el reloj de Dios en el mundo que estamos viviendo, tendremos otros 20 años, cuando mucho, antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Así que Dios te quiere dar bendición hoy. Dios te quiere prosperar hoy. El problema es que el pueblo de Dios tampoco ha cambiado en relación con el pueblo de Israel. Lo que impidió a Israel en esa época llegar a la tierra prometida es lo mismo que hoy te impide a ti, hermano, tomar tus promesas. La desobediencia es el resultado de incredulidad. Incredulidad no quiere decir no creer nada. Algunos de ustedes piensan que cuando la Biblia habla de incredulidad se refiere a que no creas nada. Eso no es así. Incredulidad es creer algo, pero creer algo diferente a lo que la palabra de Dios establece. Es decir,
La palabra de Dios te dice que obedezcas para que te vaya bien, te dice que honres a tu padre y a tu madre, pero tú crees que solamente cuando tú consideres justo lo que te ordenan tu papá y tu mamá, entonces tú podrás honrarlos y entonces podrás obedecerlos. ¿Sí? Es decir, crees algo diferente a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios solamente dice que los obedezcas, no dice que lo hagas si son buenos padres, no dice que lo hagas siempre y cuando cumplan con sus responsabilidades, dice que lo hagas y se acabó. Pero tú crees que debe de ser siempre y cuando ellos cumplan con ciertas cosas. Eso es incredulidad, añadirle algo a la palabra. Y aparte de que caes en el pecado que establece Apocalipsis, de ay de aquel que le añada a la palabra de Dios o que le quite a la palabra de Dios, hermano, se refiere precisamente a esto. Se refiere a que habrá maldición con aquel que le añada algo o que le quite algo a la palabra para poder decir, por eso es que yo no lo hago, por eso es que yo no me sujeto a mi esposo, porque él me ha pedido algunas cosas que yo considero que no deben de ser. Estás añadiéndole cosas y sufrirás la maldición de añadirle algo a lo que la palabra de Dios dice. Lo mismo sucederá cuando tú trates de pasarte de listo con tu jefe y hacer las cosas a tu manera, porque considerarás que como tu jefe no es creyente, entonces no estás obligado a obedecerle. Eso tampoco está en la palabra. Le estás añadiendo cosas que no son reales, que no están ahí, y también sufrirás la maldición de eso. Ahora, Dios les había dicho al pueblo de Israel lo siguiente, Éxodo 23:27, por favor. Yo enviaré mi terror delante de ti. Recuerdas que Dios les dijo, ustedes van a tomar la tierra prometida. Había gigantes, pero para Dios los gigantes no eran ningún obstáculo. Así que le dijo, yo enviaré mi terror delante de ti. Es decir, yo provocaré que te tengan miedo, ¿sí? Y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Todos te obedecerán. A eso se refiere. Verso 31, de ahí voy a brincar al 31 por cuestión de tiempo, no porque quiera ocultar algo entre los versículos. Aún tú puedes leerlo y verás que no hay nada que necesite ser ocultado. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Dios le dijo, mira, yo te doy la tierra prometida y tú vas a vencerlos, tú les ganarás, tú los sacarás de ese lugar. Pero el pueblo de Israel mandó espías, y cuando ellos regresaron dijeron, no, son gigantes, están grandototes, aparte están fuertototes, y entonces no podremos contra ellos. Ellos son guerreros de toda la vida, son un pueblo, o son pueblos que tienen años con sus ejércitos. Nosotros acabamos de salir de Egipto, así que no podremos vencerlos. Pero Dios dijo que no los vencerían ellos, que quien los vencería sería Él sería el que iría adelante. Pero ellos no lo creyeron. Creyeron lo que ellos consideraron. Y cuando tú crees lo que tú consideras en vez de lo que la palabra de Dios dice, es incredulidad que tarde que temprano te llevará a desobediencia. Y si llegas a la desobediencia, entonces las bendiciones que Dios promete en su palabra no llegarán a ti. Esa es la razón por la que es necesario creer solo lo que la palabra de Dios nos dice. Así que la incredulidad, hermano, del pueblo de Israel los condujo a la desobediencia. Ese será siempre el resultado de la incredulidad. ¿Eres un incrédulo, hermano? Tal vez tú me contestes, no, pastor, ¿cómo cree? Si yo oro todas las noches, si yo leo la palabra de Dios todos los días. Es más, yo creo que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo. Pero cuando has desobedecido, hermano, esa desobediencia es el resultado de tu incredulidad. Y obviamente Dios no puede bendecir tu incredulidad. Dios desea que tengas una buena vida, que tengas un buen negocio, que tengas un buen matrimonio, una buena relación con tus hijos. Pero para que esto pueda ser posible de parte de mi Señor para contigo, necesitas obedecer sus principios. Hermano, Dios nunca te pide que seas inteligente. Quiero que sepas eso. Dios no te pide que seas experto, terapeuta familiar. Dios no te pide que seas experto en los negocios para poderte prosperar. Lo único que Dios te pide es obediencia. Obedece, nada más. No necesitas ser el mero bueno en la empresa, el que se la sabe de todas. Él dice, solo obedéceme. Yo me encargo de darle gracia a la gente que esté arriba de ti para que vayas ascendiendo. Solamente, ¿sí?
¿Te has fijado que aún inclusive el mundo es así? El mundo no asciende a los más capaces, el mundo asciende a veces a los más amigos, a los más cercanos. Así que Dios también se toma sus atribuciones y dice, también yo iré ascendiendo a los míos, solo obedézcanme. Y yo me encargaré de poner gracia delante de sus jefes, gracia delante del propietario de la empresa. Así que Dios no te pide que seas inteligente, no pide que te sepas toda la Biblia de tapa a tapa. Dios no exige, mi hermano, que aprendas a hacer cosas las cuales Él te ha mandado a hacer. Si Él te ha mandado a hacerlas, solamente hazlas. En varias ocasiones le he pedido a algunos de ustedes, hermano, atrévete a predicar, atrévete a pasar al frente y exponernos la palabra a los demás. Y luego me dicen, pastor, es que yo siento que no lo haré como usted, es que yo siento que yo no puedo, la gente no va a recibir de mí una palabra. Hermano, solamente tienes que hacer una cosa, obedece, y mi Señor se encargará. Te lo he dicho varias veces, tú no tienes idea de cómo me tiemblan las piernas en lo que paso de la silla para acá. Casi quisiera que más bien en vez de que me dijeran los de la alabanza, pase, mejor me dijeran, tenga. Y ya con el micrófono en la mano me siento más seguro. Ya con esto ya siento que me agarro de algo, ¿sí? Pero en un momento dado, hermano, de verdad, siempre ese momento en que voy a pasar me pone muy nervioso. Así que lo único que tengo que hacer es obedecer. Obedezco. Y entonces Dios empieza a fluir, Dios empieza a hacer las cosas, y Él es el que empieza a convencer a cada uno de ustedes para lograr hacer las cosas que Él quiere en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Dios te ha pedido a ti varias cosas. En algún momento, de alguna forma, en tu interior algo de ti grita que hagas algo, pero dices, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que ¿cómo lo voy a hacer? Si yo soy fulanito de tal, ni estudios tengo, gano tanto, y empiezas a sacarle tu currículum a Dios, cuando Dios no te pidió nada de eso. Lo único que te dijo es, hazlo, obedece. Lo único que tienes que hacer es, obedece. Lo he visto pasar a través de los años, gente que no tenía la capacidad para hacer lo que está haciendo, hermano, pero se atrevió a obedecer. Si tú hubieras conocido a mi hermano Aldo cuando llegó a la iglesia, ni hablaba el pobre muchacho. Le decíamos, hermano, haz esto, y nomás se nos quedaba viendo y digo, ¿lo vas a hacer? Y él decía, ni hablaba. Pero es un perico el chamaco, amén. Solo se atrevió a hacer las cosas, solo obedece, amén. Aprovecho que no está. Ahí está su esposa, pero él no está, ¿sí? Así que todo lo que Él nos pide es que oigamos su palabra y que obedezcamos su voz. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no lo hacemos terminaremos viviendo en un desierto, derrotados, como le sucedió a esa generación de israelitas. Mira lo que dice Pablo hablando acerca de esto, Hebreos capítulo 3:15 al 19. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siempre te he dicho que cuando la Biblia habla de oír, se refiere también a obedecer. No solamente a escuchar, se refiere a obedecer. Y te lo he ejemplificado cuando tú le dices a tu hijo, haz esto, y luego le preguntas, ¿qué no oíste? Y él dice, sí te oí. Y entonces, ¿por qué no lo haces? Bueno, tú nomás me preguntaste que si te había oído. Pero tú cuando le preguntas, ¿qué no oíste? Te estás refiriendo a ¿por qué no obedeces? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Sí? Le preguntas, ¿tú ya te diste cuenta que sí te escuchó? Entonces, ¿para qué le preguntas que sí te escuchó? Porque tú te estás refiriendo a por qué no te obedece. Así que la próxima vez que le digas, haz esto, y entonces veas que no se mueve, dile, ¿por qué no obedeces? Porque ya te diste cuenta que ya escuchó. Pero cuando hablamos acerca de oír, nos estamos refiriendo precisamente a obedecer. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No me digas, hermano, es que pastor, usted no conoce a mi jefe. No me digas, hermano, es que ustedes no saben con qué tipo de hombre estoy casada. No es eso, no endurezcas tu corazón. Acepta con mansedumbre la palabra implantada. Verso 16. Verso 16, por favor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que ¿qué? Desobedecieron. ¿Cuántos quieren un reposo en su negocio? Tanto problema, y dice, Señor, ya, por favor, ya quiero descansar. Dice el Señor, necesitas obedecer para entrar en mi reposo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran decir en mi matrimonio,
Ya estuvo bueno, ya quiero un reposo. Pues obedece los principios. Amén. ¿Cuántos dicen, ya quiero un reposo en mi ministerio? Pues obedece los principios. Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Creyeron algo diferente. Sabían lo que la palabra de Dios decía, pero decidieron creer algo distinto. Sí, yo sé que así dice, pero yo me imagino que el Señor me entiende a mí. Yo sé que la Biblia dice que debo perdonar, pero el Señor me entiende que todavía me duele. ¿Sí? Y te lo he ejemplificado varias veces con el Señor Jesús. Está en la cruz, seguro le estaba doliendo, y aún así dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Imagínate que hubiera dicho, Padre, espérame que se me pase el dolor y ahorita los perdono. Todavía me duele lo que me hicieron. Todavía siento feo. Por eso no los perdono. El Señor no reaccionó así. El Señor dijo, perdónalos. Me está doliendo. Estoy sufriendo. Siento la muerte. Pero Señor, no le tomes en cuenta lo que están haciendo. Amén. Eso es, hermano, aplicar la palabra de Dios por encima de lo que sientes, por encima de lo que quieres. Ahora tú me preguntarás, ¿por qué está hablando de obediencia el pastor? Hermano, en la semana una hermana nos daba una palabra profética acerca de que hay mucha desobediencia en la iglesia, que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere sacarte adelante, Dios quiere bendecirte, pero no obedecemos. Y si en la presencia de Dios, hermano, ve que no hay obediencia de nosotros, empezará a retirarse. Y esa es la razón por la que hoy te estoy hablando acerca de obediencia. ¿Sí? Tal vez inmediatamente te lleguen a tu mente otras personas y dirás, seguro es por el hermano fulano de tal, seguro es por la hermana mengana. Hermano, pero voltea a ver a tu corazón. Estás obedeciendo cada principio de la Biblia, estás obedeciendo cada principio que mi Señor establece en su palabra. Entonces ya podrás voltear hacia los demás. No puedes juzgar a nadie hasta que tu obediencia sea perfecta, dice la palabra de Dios. Así que te invito a que voltees hacia tu corazón y tú mismo te juzgues y analices y pidas perdón y digas, Señor, a partir de este momento me arrepiento y voy a cambiar. Tal vez tú fuiste la razón de esa palabra profética. A lo mejor toda la demás iglesia está bien, pero por ti, porque mi Señor te ama tanto, nos ha dado esta palabra para tratar de encarrilarte, de meterte y alcances la bendición que Él tanto quiere darte. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea nuestro Señor que nos ama tanto. Así que cuando Él te dice algo, hermano, debes de confiar en que eso es verdad y que es lo mejor que puedes hacer para tu vida. Cuando Él nos dice algo, hermano, aunque parezca arriesgado, debemos tener más miedo de lo que perderemos si no obedecemos que de lo que pasará si obedecemos. Muchas veces no obedecemos porque pensamos que se pueden aprovechar de nosotros. Yo sé que tengo que perdonar a fulano de tal y ya lo perdoné, pero no le quiero decir porque si no me va a agarrar de su puerquito y entonces mejor no le digo nada. Hermano, tienes más miedo de lo que puede pasar si obedeces que de lo que puede pasar si no obedeces. Estás viendo la vida de una manera equivocada. Debes de prestar más atención a lo que te pasará si haces las cosas a tu manera, en vez de la bendición, o más bien debes de ver más la bendición que vendrá por obedecer que de lo que pasará por obedecer, lo negativo que puede venir por obedecer. Se van a burlar de mí, ¿qué importa que se burlen? Ellos no te sacarán adelante cuando estés en un problema más grave. Ellos no te sacarán adelante cuando tengas problemas en tu casa, en tu negocio. Así que cuando Él te diga algo, hermano, tenemos que obedecer. Debemos de ponernos en marcha. Si Él quiere que vayas hacia adelante para recuperar algo en tu vida que el diablo te robó, no tienes que sentarte a discutir si debes o no debes de hacerlo. Simplemente debes de ponerte en marcha y seguir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, algunos de ustedes pueden decir, bueno, pastor, pero yo lo que no he obedecido son cosas que Dios me ha pedido para realizar grandes cosas, pastor, yo no me siento capaz. Tal vez alguien te está llamando a la alabanza, tal vez alguien te está llamando a predicar y tú dices, yo creo que yo no soy capaz. Hermano, debes de dejar de mirarte a ti y empezar a mirarlo a Él. Debes de quitar toda la baja autoestima que tienes. Mira, la baja autoestima no puede impedirte tener éxito. Y hay un israelita que lo demostró, se llama Moisés. Podemos ver Éxodo 3:11. Éxodo 3:11, ¿lo tenemos por ahí, Jesús, o no? Sí. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Dios te ha llamado a algo? ¿Dios te está pidiendo que hagas algo, pero no lo quieres hacer?
Dios te ha pedido que te hagas cargo de otro desayunador, pero ¿y qué tal si fallo? Y el día que me canse, y el día que... Hermano, por eso es un compromiso. Por cierto, déjame decirte, y aprovechando el anuncio, te voy a pedir, hermano, que si puedes apoyarnos en el desayunador, yendo tú más o menos de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana, hables con mi hermana Kitty otra vez levante su mano. Y si nada más puedes un día a la semana, dile, hermana, los jueves yo sí voy, ahí cuente conmigo. Si puedes todos los días, pues dile, porque el lunes solamente fueron 3 personas y los mismos niños tuvieron que apoyar a mi hermana para poder sacar adelante el desayunador. Entonces te voy a pedir nada más que le digas, hermana, yo solo puedo tales días. Y cuenta conmigo esos días. Yo entiendo que a algunos les cambian los turnos de repente, entonces dile, hermana, yo te avisaré con un día de anticipación que el día siguiente cuentes conmigo, para de esa manera ya saber cuántas personas tiene y de alguna manera hacer alguna llamada con un servidor y ya un servidor con otras personas para tratar de sacar adelante el desayunador. Amén. Ahora, Moisés le dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sabes qué le contestó Dios? Dios no le contestó nada. Dios no le dijo, a ver, oye, si es cierto, déjame ver, ¿qué no eres tú, Moisés, el que sabe 3 idiomas, el que tiene varios títulos, el que... Le dijo, no, estás equivocado. Oh, perdóname, yo pensé, me equivoqué de Moisés. Ahorita lo arreglamos, entonces no es contigo el asunto, es con otro Moisés. No, Dios no se fija en eso. Si Dios te está hablando, Él sabe de lo que puede realizar a través de ti. No necesita tu capacidad, lo que necesita es tu disposición, tu obediencia. La capacidad Él la da, el poder vendrá de Él. Y mira, el verso 12, por favor, lo que Él contesta. Y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Amén. Lo que Dios te ha mandado a hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque Él estará contigo. Amén. Algunos de ustedes han querido poner un negocio, pero no se sienten capaces. Creen que se puede perder. Creen que qué pasa, qué tal si pierden la inversión. Y mi Señor te está diciendo, ve, porque yo estaré contigo. Pero es que yo nunca he tenido un negocio. Tú ve, porque yo estaré contigo. Pero es que aparte nunca había tenido este dinero y si lo pierdo, y el Señor dice, ve, porque yo estaré contigo. Tal vez algunos de ustedes nunca pensaron en escribir un libro, pero mi Señor los está presionando a escribirlo. Y dices, ¿pero qué le voy a enseñar a alguien? Y mi Señor dice, escríbelo, porque yo estaré contigo. Amén. Es eso lo que tenemos que hacer, hermano, obedecerle. Desobediencia no nada más es hacer lo malo, sino no hacer lo bueno. Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Así de fácil, nada más. Si tú podrías estar todos los días sirviendo en el desayunador, pero no lo estás haciendo, te es pecado, hermano. Si tú podrías apoyar de alguna otra forma y no lo estás haciendo, te es pecado. Y es desobediencia aparte. ¿Sí? Bueno, de hecho por eso es pecado, porque es desobediencia. ¿Ok? Ahora, si Dios te está llamando a hacer algo, hermano, ya sea imponer manos a algún enfermo, ya sea ir a predicar a otro lugar, no es importante quién seas, lo que importa es quién está contigo. Amén. Ahora, no va a ser fácil. Obedecer a Dios te crea problemas. ¿Cuántos saben eso? Obedecer a Dios causa cada problema. Mi Señor no te llama para que la vida te sea más fácil. Muchos piensan, si obedezco a Dios, todo será más sencillo, pero no, créemelo. A veces obedecer a Dios trae complicaciones. En estos últimos días el Señor nos mandó a hacer 2 cosas que de verdad nos fueron muy complicadas. Y yo decía, Señor, es que yo estimo a esta persona. Y Él me dijo, no, yo no te estoy pidiendo que no lo estimes, te estoy pidiendo que hagas lo que te dije, nada más. ¿Sí? De hecho, es tu obligación seguir estimándolo. Amén, así nada más. Así que, mira, finalmente Moisés obedeció. Tú sabes, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando llegaron hasta el Mar Rojo, ahí acamparon. Pero entonces vieron venir el ejército de Faraón. Y entonces empezaron a clamar y a quejarse contra Moisés. Éxodo 14:11, por favor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué se quejan, hermano? ¿Sabes por qué te quejas? Ahí te va el secreto, a lo mejor ni tú lo sabías.
Te quejas por miedo. Todo el que se queja por miedo. Tienes miedo de que las cosas salgan mal, por eso te quejas. Tienes miedo de que el enemigo pueda hacerte daño. Tienes miedo, en el caso de ellos tenían miedo de que Faraón los matara. Ese deseo aparentemente inocente de protegerse a sí mismo le costará caro cuando de andar con Dios se trate. Siempre. Eso contagió a los israelitas hasta tal grado que los hizo olvidar los milagros y las maravillas que Dios había hecho. Se vieron como simples mortales, no como personas en las que habita Dios, sino como simples personas. ¿Alguna vez te ha pasado que te dicen nadie salga por las tardes? Un toque de queda dictado por los malos de la ciudad y se quedan en la casa porque permiten que el miedo los controle. Tienes miedo de que el enemigo pueda hacerte daño, cuando lo que deberías de hacer es confiar en la palabra de Dios, creer lo que ella te promete y hacer lo que tenga que hacer. Si no tienes nada que hacer y quieres estar en tu casa, quédate. Pero no te quedes ahí porque alguien te presionó a hacerlo. No dejes de ir a trabajar simplemente porque a alguien se le ocurrió hacer algo similar. Hermano, tienes que ser valiente, tienes que obedecer la palabra y creer lo que ella dice. Ahora, necesitas por eso es pensar con la mente de Jesús. Mira, cuando Moisés y los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Moisés, Moisés acudió a Dios. Y fíjate la respuesta que Dios le da, Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Te lo he dicho varias veces. Dios le dijo primero a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Él dijo una vara. Y dijo, bueno, pues esa vara es la autoridad que yo te doy para que puedas vencer a Faraón. Y por eso cuando le vuelve a orar, Dios le dice, ¿para qué me oras? Es como cuando le pides a Dios, esto es bien interesante, a ver si puedo compartírtelo. Cuando le pides a Dios que sane a una persona por la que estás orando. Cuando lo que deberías de hacer es imponerle las manos y que sane porque tú le impusiste las manos. Tú sánalo. Imagínate, Dios dice, tú sánalo, te di poder para imponer manos sobre los enfermos y que ellos sanen, tú sánalo. Pero dices, tú inmediatamente reaccionas como Moisés, pero ¿quién soy yo? No importa quién eres, sino quién está contigo. Amén. Se enoja. El Señor dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, fíjate, 16. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, ¿y qué? Y divídelo. ¿Alguien sabe cómo se divide un mar? ¿A qué universidad se tiene que ir uno para dividir un mar? ¿En dónde sale de uno de ingeniero divididor de mares? No sé cómo llamarlo. ¿Tú crees que Moisés sabía dividir mares? ¿Verdad que no? No importaba eso. Dios no le dice que haga algo porque sabe hacerlo, sino que lo haga porque Él está con él. Dios te dice, haz esto. Y tú dices, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no lo haría tan bien como fulanito o fulanita, por eso yo mejor no lo hago. Y Dios dice, tú solamente hazlo, yo estoy contigo, obedece. Eso es todo lo que tendrías que hacer, obedece. Solo divídelo. Y Moisés no sabe qué hacer. Dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Imagínate, levanta tu vara y cómo se hace. Sí, a lo mejor movía para un lado la vara y nada. Sí, le pegaba al mar y nada, hasta que de repente se dio cuenta que no dependía de su capacidad, sino simplemente de decirle, mar, Dios dijo que te abrieras por la mitad y que el pueblo de Israel pasaría por ti en seco. Y entonces el mar se abrió, la autoridad le había sido dada. Hermanos, si Dios te está llamando a algo, es porque te dio autoridad para hacerlo, te ha dado la capacidad para que puedas realizarlo. Y lo digo, hermano, también por mis hermanos pastores que estarán el domingo echándole ganas, y entonces ya me estaré yo riendo del otro lado, como a veces les pasa a ellos, y entonces yo diré, ahora sí van a pagar las que deben, ¿sí? Pero mi Señor te está diciendo, tú haz lo que te he mandado hacer, porque no importa quién seas tú, sino quién está contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De eso se trata. ¿Quién está contigo? También es lo que necesitamos nosotros, hermanos, silenciar nuestras quejas, levantar nuestra cabeza con fe, y cuando obremos de esa manera, sucederán cosas milagrosas, cosas asombrosas que jamás creíste que Dios podría hacer a través de ti. Le platicaba a un pastor que tenemos un desayunador para 70 niños,
Y él decía, no me cabe en la cabeza cómo sostener un desayunador para 70 niños. No, para mí es imposible. Y cuando le echas un poco de pluma, tú dices, sí es cierto, no se puede. Con lo que genera o con lo que sale de la iglesia no se puede. Pero el Señor no dijo, haz cuentas a ver si podemos. Dijo, hazlo y se acabó. Porque no importa cuánto tienes de dinero, sino quién está contigo. Amén. En el nombre de Jesús. ¿A qué te ha llamado, Señor? ¿Cuál es el sueño que Él ha puesto en tu corazón? ¿Qué hay en tu interior que no has dejado salir porque piensas que no eres capaz? Y mi Señor te está diciendo, ¿qué te estás fijando en ti? Si no vas a hacer las cosas por ti, las voy a hacer yo. Lo que importa es quién está contigo. Tal vez esta prédica debió haberse llamado ¿quién está contigo? Mejor. Ya cuando la saquemos a la venta, entonces le vamos a poner así. No se crean, ¿no? Puedes descargarlas gratuitamente de internet en el nombre de Jesús. Portal6640.com. Así que Moisés no tenía que saber cómo dividir el mar rojo. Todo lo que tenía que hacer era levantar su vara y dar la orden, y Dios hizo el resto. ¿Cuántos dicen bendito sea su nombre? Amén. Él hará de ti esa persona que siempre has soñado ser. Él hará de ti ese profesionista que siempre soñaste ser. Esa persona que traerá algo nuevo a esta nación. Hermano, hace algunos días, meses, ya hace como un mes, supe creo que es un ingeniero que hizo una especie de agua en gel. Agua en gel. Que provoca que el gel se pegue a las raíces de las plantas. Y aunque pasen 1 o 2 años de sequía, la planta sigue creciendo porque ese gel le genera agua. Y lo hizo un mexicano. En el nombre de Jesús, alguien que se atrevió, alguien que tal vez en el nombre de Jesús, yo no sé si sea creyente o no, pero muy probablemente ha de haber dicho, no importa quién soy yo, ni mi nacionalidad, lo que importa es quién está conmigo. Amén. Y ahora todos andan buscándolo para decirle, oye, ¿cómo se hace eso? Porque ya quieren hacer producir el desierto. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Así que eso también vino de mi Señor. Inclusive, aunque este joven no sea un joven creyente. Mira, déjame mostrarte primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel le dijo a Saúl, ve, pelea contra este ejército y mata a todos. Mata mujeres, niños, hombres, bestias, ovejas, mata todo, no dejes nada con vida. Y tú puedes decir, pastor, pero ¿por qué esto es así? Hermano, todo esto para nosotros tiene una representación espiritual. Mata todo lo que te está haciendo desobedecer. Mata aquello que te está alejando de la palabra de Dios, mátalo. Y mira, mató a todos, inclusive mató a los niños. Pero se trajo las vacas, los borregos, los chivos. Y entonces Samuel le dijo, ¿por qué? Bueno, primero le dijo, ¿qué Dios no te dijo que no lo hicieras así? Y él dijo, obedecí, pero me traje estos animales para ofrecerlos en sacrificio a Jehová tu Dios. Y él le contesta, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, ¿el qué? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer que ayunar. ¿Cuántos sabían eso? Es mejor. Sí, mejor no ayunes, pero obedece. Mejor no ayunes, pero cumple con los horarios de tu trabajo. Mejor no ayunes, pero sujétate a tu marido. Mejor no ayunes, pero haz las cosas que Dios te está diciendo que hagas. Obedece. Algunas personas, hermanos, tienen acciones de obediencia como algo que no es tan importante. Dicen las cosas correctas, hacen las cosas correctas, pero su corazón no es correcto. La obediencia es más que una simple acción. Tiene que haber una buena actitud. Amén. No solo se trata de obedecer por obedecer. Es que ya que me toca, me tengo que sujetar. ¿Cuántas esposas has oído decir eso? Sí, pues tengo que sujetarme. Pues ¿qué más hago? Eso es valorado como desobediencia también. Y a Dios no te lo tomará y no habrá bendición de obediencia. ¿Sí? Jesús, hermano, mostró una buena actitud y un estilo de obediencia. Su razón entera era venir a la tierra. Y todo esto fue capturado en la siguiente declaración, Hebreos 10, verso 9, por favor. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad.
Quítalo primero para establecer esto último. ¿Para qué estamos aquí, hermano? ¿Para hacer qué? La voluntad de Él. Si no estás siguiendo los principios de la palabra de Dios, entonces estás haciendo tu voluntad y no su voluntad. Cada vez que oímos la palabra obediencia, a veces ponemos cara de pena, como diciendo, hijo, ya sabemos de qué se va a tratar. La obediencia, hermano, debe ser para el cristiano la alegría más grande. ¿Por qué? Porque Dios dijo lo siguiente en Isaías 1:19. Mira, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Tal vez, si lo vemos en una versión con un lenguaje más actual, en la Nueva Versión Internacional, por favor. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Entonces comerán lo mejor de la tierra, prosperarás. Amén. La mejor zanahoria que se está produciendo en la tierra será para ti. La mejor lechuga que se está produciendo en la tierra será para ti. El mejor guajolote que está creciendo en alguna granja será para ti. Solamente por obedecer, hermano. Sí, la vaca más gorda, más sabrosa está lista para ser servida en tu mesa en el nombre de Jesús, si tan solo te atreves a obedecerle. Así que debes tener una obediencia verdadera, hermano. Además, la obediencia te hace humilde. Una persona obediente también es una persona humilde, ¿sí? Porque pones tu voluntad y los deseos de otra persona por encima de tu propia voluntad. Y eso es humildad. Y Jesús lo hizo, puso su voluntad, sus derechos por debajo de los, por debajo del Señor, de su Padre Celestial, de Dios Padre. Él obedeció, no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Así que se sujetó a Él, lo obedeció a Él, y eso mostró su humildad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, yo también soy Dios, y a ver, Padre, ¿por qué tú no vas y te mueres y eres crucificado tú? ¿Por qué me mandan a mí? Que vaya el Espíritu Santo, ¿yo por qué? Sí, somos igual, ¿no? Los tres somos Dios. Porque esa es la discusión que a veces hay en los matrimonios. Yo también tengo mis derechos. Yo también tengo y a ver, ¿por qué mejor tú? A ver, para ti es fácil. Pero Jesús no tuvo esa actitud. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solo obedeció a su Padre, obedeció al hombre, imagínate. A el hombre le decía, llévenlo con Pilatos, y él callado, y iban con Pilatos. Le decía, no, regrésenlo allá con Herodes, y él callado, y ahí va con Herodes. Y le decía, no, llévenlo con los fariseos, y él callado, ya vamos allá con los fariseos. Obediente, hermano, eso es humildad. Es cuando tú dices, yo sé, mi lugar es este. Hermano, hay bendición en ser humilde. Te he hablado antes acerca de la humildad y te decía, la soberbia animaliza, la humildad te hace humano. Una persona humilde es una persona más humana. Una persona soberbia es una persona que se animaliza. Y te di el ejemplo con Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, esta es Babilonia, la que yo he creado con la fuerza de mi poder. Yo lo hice. Y cuando dijo estas palabras, cayó locura sobre él, de tal manera que durante varios años le crecieron las uñas, el pelo lo tenía todo alborotado y se volvió como un animal que incluso comía pasto. Así que la soberbia animaliza, la humildad te hace más humano, te hace más accesible, más semejante a aquel que te creó. Un siervo no hace preguntas ni discute acerca de las órdenes que se le dan. Él sabe que está ahí solo para servir. ¿Cuántos servidores dicen amén? En el nombre de Jesús. De repente mis hermanos, mi hermana líder agarra y le dice, me ponen esa maceta allá, y los hermanos servidores la mueven para allá. No me gustó, tráiganla para acá, y ahí van aquellos, y nadie dice nada porque están para servir en el nombre de Jesús. Amén. Nada más. Gloria a Dios por nuestros servidores, de verdad que son gente especial. Mira lo que dice Marcos 10, 42 al 45.
Mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hermano, por eso a veces me llaman a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y ahí ando contestando teléfonos, ahí ando haciendo oraciones. Por si soy la cabeza, tengo que ser el servidor. A veces de verdad, y por cierto, últimamente, cómo se han multiplicado las situaciones en la iglesia. En el nombre de Jesús obedezcamos para entrar en el reposo. De verdad, de verdad. No he podido, fui hoy, gracias a Dios, al desayunador después de como un mes de no poder ir, de verdad, de situaciones que se van presentando a veces en la iglesia, y de que ya llega o se desocupa uno bastante tarde y se acuesta uno a dormir y ya no alcanza uno a levantarse a la hora de vida para ir al desayunador. Así que estamos aquí para ser servidores. Verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así que, hermano, ese es nuestro trabajo. Si el Señor vino a servir, ¿cuánto más tú y yo? ¿Sí? No puedes tener fe si no obedeces. Mira Romanos 10:17, te lo sabes de memoria. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, por obedecer. Acuérdate, cada vez que la Biblia habla de oír, habla de obedecerla. La fe viene por obedecer la palabra de Dios. Marcos 11:23 al 25. Este es muy importante, hermano. Y casi con este me faltarán otros 2 versículos para terminar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y todos dicen amén, gloria a Dios, qué bonito versículo. Hermano, esa es la parte fácil. Mira el verso 24, todavía también es algo agradable. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo recibiste y te vendrá. Yo sé que ahí la versión Reina Valera dice recibiréis en futuro, pero es una traducción errónea nada más en ese verbo. Es ya lo recibiste, cree que ya lo recibiste y lo tendrás. Hasta ahí es correcto y a todos nos agrada ese versículo también. Pero el verso 25 te dice algo más. Y cuando estés orando, espérate, yo sé que tú ya estás creyendo que has recibido todo lo que oraste. Dice mi Señor, espérate, antes de que creas que ya recibiste, cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dios no escuchará tus reprensiones. En el nombre de Jesús, yo rechazo este problema que ha venido a atacar a mi familia. No tendrá efecto si tienes algo contra alguien. Es decir, necesitas obedecer el versículo 25 para que el verso 23 y el verso 24 pueda tener efecto. De lo contrario, no habrá resultados. Por eso es que muchos de ustedes oran y a pesar de creer y de declarar la palabra de Dios, no sucede nada, porque hay algo contra alguien. Y sí, si eres de los que dicen, Señor, sí, yo los perdono a todos, pero terminas de orar y sales y no le hablas a la persona con la que tuviste el problema, o le tratas diferente. A lo mejor si le hablas de más, buenos días, y pasas, cuando en otras ocasiones te quedabas a platicar con esa persona. Eso muestra que no has perdonado de verdad, no has perdonado de corazón. El que ha perdonado, hermano, vuelve a dar trato como si nada hubiera ocurrido. Así que si tienes algo contra alguien, cualquier resentimiento, perdónalo, de lo contrario, este versículo, mi hermano, no tendrá efecto sobre tu vida. Vamos a brincar algunos por ahí, Jesús, porque si no nos alcanza el tiempo. Vamos a primer libro de los Reyes, capítulo 15, verso 13. Es la penúltima cita antes de terminar. Fíjate bien, te lo he dicho varias veces, pero lo voy a seguir sacando cada vez que se ocupe. También, hablando de Asa, el rey Asa, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Verso 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Es decir, Dios le dijo, quita los lugares altos donde había más ídolos, y no se quitaron. Pero dice, con todo, es decir, a pesar de que Asa no hizo eso que Dios le dijo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida.
obedeció ¿cuánto? Toda su vida. Es decir, la obediencia tiene que ser incluso desde el corazón. Cuando algún líder te dice, haz esto, y tú, apóyame con esto, mi hermano, y tú dices, pues ni modo que no, es el líder, me tengo que sujetar, si no luego le dicen al pastor, y luego me sientan, mejor lo voy a hacer, para que nadie me diga nada, y ahí lo vas a... Hermano, eso no es hacerlo con un corazón perfecto. No basta con que lo hagas, tienes que hacerlo de corazón. Así que, hermanas, aquí viene más. No solo tienes que obedecer a tu marido, aparte hay que hacerlo de corazón. Amén. No solo se trata de agarrar y decir, pues ya ¿qué más? Pa' colmo soy la esposa, ¿qué otra me queda? Sí, sino que hay que hacerlo aparte con una sonrisa y de corazón. Él no obedeció en todo, no pudo, no nos dice la razón por la que no obedeció en esa área, pero dice que con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Mira, déjame mostrarte el segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, versos 1 y 2. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Verso 2. Hizo él lo recto. ¿Qué hizo? Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Hizo lo bueno? ¿Obedeció? Sí, aunque no de perfecto corazón. Dios no solo espera que obedezcas, sino que obedezcas de corazón. Y todo lo que haces se escribe en libros allá en la presencia de Dios. Y dicen, fulana obedeció, aunque no de perfecto corazón. Fulano de tal obedeció a su jefe, aunque no de perfecto corazón. Claro, como es el jefe, ahí nomás está sentadote todo el día, ¿sí? Él no hace las cosas que yo hago. Y dice el Señor, los ángeles dicen, Señor, sí, anótale, sí obedeció, pero no de perfecto corazón. ¿Te das cuenta? La obediencia es algo más que solamente hacer lo que se te pide que hagas. Aparte, hay que hacerlo con un corazón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, perdóname? Porque sí he obedecido, aunque no de perfecto corazón. Imagínate, porque un día vas a estar cara a cara con tu Creador y te va a decir, ya veo aquí que obedeciste en esto, y en lo otro, y en aquello, y tú vas a estar sonriendo, sí, Señor. También ahí está anotado, Señor, seguro estará aquel día que hice aquello. También está anotado, te va a decir el Señor. Pero aquí tengo una nota con una letra más chiquita. Todo lo que obedeció, lo hizo no de perfecto corazón. Y entonces dirá, eso cancela las recompensas que ya te tenían preparadas. Imagínate que te dijeran, obedeció en esto, y traigan ahí el premio que te tocaba. Y obedeció en esto otro y otro. Ahí, y estás viendo ahí las coronas, ya casi te ves con ellas. Y cuando dice, pero abajo dice, no de perfecto corazón, ángeles, retírenlas. Porque pues no, esas no cuentan. ¿Te das cuenta? Mi Señor pide obediencia para que te vaya bien a ti. Hermano, si obedeces todo lo que dice el manual de tu celular, el beneficiado será tu celular. Y tú también, porque vas a saberle todas las funciones y vas a sacarle todo el provecho que el creador de ese producto hizo de él. ¿Sí? Si no obedeces, lo echarás a perder muy pronto. Si no obedeces, no sabrás, no, nada más lo usarás para mandar mensajes y para contestar llamadas. Y el internet, el Facebook, el GCP que trae incluido, no lo aprovecharás. No aprovecharás todo lo demás que el Creador le puso ahí. Por desobedecer te estás perdiendo de grandes bendiciones que mi Señor quiere que disfrutes. Pero has decidido no obedecer tu manual. Algunos obedecen más el manual de sus aparatos en vez de obedecer el manual de sus vidas. Cada vez que mi vida no está funcionando bien, tengo que ir al manual y ver los desperfectos que tengo y decir, con razón mi vida está así. Pues el manual dice que no lo debo hacer de esa manera, sino de esta manera. Amén. En el nombre de Jesús. Hermanos de la alabanza, ahí donde estás, de verdad, si te arrepientes de todo corazón y dices, Señor, perdóname, no pensé que esos detalles fueran importantes delante de ti, perdóname, hoy quiero hacerlo a tu manera,
Hoy quiero hacerlo con tus reglas. Hoy quiero hacerlo con tus principios en el nombre de Jesús. Perdóname. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dile, Padre, gracias porque me enseñas que obedecerte es mejor. ¿Quieres un buen matrimonio? Obedeciendo los principios lo tendrás. ¿Quieres un buen negocio? Obedeciendo los principios bíblicos lo tendrás. Que hablan de honestidad, integridad, responsabilidad, esfuerzo, dedicación, perseverancia, administración. Todo eso está en la Biblia. Algunos pensaban que solo se trataba de golpearse el pecho. No, todo es el manual de la vida del hombre. Ahí está todo para que te vaya bien en el nombre de Jesús. Dile, Señor, seguiré tus principios. ¿Quieres una buena relación con tus hijos? Ahí están también en la Biblia. ¿Quieres tener una buena relación con tus padres? Ahí están. ¿Quieres tener una buena relación con tus amigos? Ahí están los principios. ¿Quieres tener una buena relación con tus vecinos? Ahí está. Todo eso está en la palabra de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en tu profesión? Ahí están los principios también. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dile, Señor, muéstrame cómo debo guiar mi vida. Guíame a los versículos, Señor, que requiero para saber cómo trabajar, para saber cómo comportarme, cómo tratar a las personas, Señor. En el nombre de Jesús.